El Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo número 15. Leemos en esta parte de la Escritura. Voy a leer del versículo número 1 en adelante. Dice: yo soy la vid verdadera y vuestro padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego que arde. Permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle condiciones para que Dios nos bendiga. Voy a pedir que repitamos esa palabra: condiciones para que Dios nos bendiga. Digámoslo, vamos a ver. Amén. Se lo voy a preguntar al final. Por lo general, nosotros siempre vemos, escuchamos la manera como las gentes, en términos generales, los hombres, las personas, siempre de alguna manera tienen la mención de Dios en sus bocas para siempre recibir o alcanzar aquellos sueños que las personas tienen. O si no fuera sueños, proyecciones que por lo general todos tenemos, en las cuales siempre se menciona el nombre de Dios. Alguien dice: voy a viajar. Es bastante común escuchar decir que Dios me bendiga en este viaje, que no se vaya a caer este avión, que no se vaya a caer, no se vaya a ir al barranco este carro, este bus. Siempre es así. Cuando se empiezan los tiempos de las escuelas con los padres y los hijos, se ponen siempre en las manos de Dios el año escolar, cuando vamos a iniciar un trabajo, cuando vamos al trabajo y nos subimos a un bus o tomamos un vehículo. Siempre esas palabras están en la boca o a flor de boca de las personas. Siempre dice: me encomiendo en las manos de Dios, pongo a mis hijos en las manos de Dios. Y no acabaríamos de mencionar esa forma de la vida cotidiana, de que siempre tienen en mente a Dios, y cuando tienen alguna necesidad, diríamos, tienen problemas, llamémosle problemas conyugales, vaya, que son muy comunes dentro de las sociedades. Usted ve que las personas siempre dicen:
vamos a salir adelante porque Dios nos va a ayudar, Dios va a restaurar el hogar, Dios, dicen, me va a sanar si fuera el caso de una enfermedad, Dios me va a sacar de este problema económico, esta deuda, este embargo. Y todas esas frases y palabras son las que siempre, hermanos, escuchamos dentro de la vida. En este sentido, bueno, se puede decir que las personas de alguna manera reciben algún logro de eso que ellos han pedido. Por lo menos se logran graduar los hijos y logran sacar la economía adelante en algunas ocasiones. Por otro lado, se puede restaurar el matrimonio. Por otro lado, puede venir la salud. Y las cosas de alguna manera pueden como irse viendo que están resultando. Pero eso lo podemos ubicar, es decir, eso que se recibe de esa manera, como lo que Dios en su misericordia otorga a la generalidad de los seres humanos, a lo cual se le llama la gracia común. Esa gracia común es la que siempre, como dice la misma palabra, ese sol está dándole calor a asesinos. Ese sol está dándole calor a gente blasfema, a gente que no quiere nada de Dios. La lluvia trae, hermanos, el riego a la tierra y se dan los siembros y los malvados y sucesivamente se alimentan de la lluvia de Dios. Y cualquier otro aspecto de estos que he mencionado puede entrar dentro del ámbito de la gracia común. Dicho de otra manera, las personas reciben siempre, pero en cuanto, hermanos, en cuanto a lo que es diríamos, un cuidado específico de parte de Dios, diríamos una exclusividad de parte de Dios para la persona, eso es otra cosa. A eso ya no le podemos como ubicar como la gracia común. En el caso de la exclusividad sería ya otro campo. Pero para seguir en lo general, debemos de saber que, hermanos, siempre para que podamos como seres humanos, aparte de la gracia común, tener el favor de Dios, tener esa exclusividad de Dios, tener ese cuidado muy especial de Dios, es aquí donde viene la palabra que decíamos que, hermanos, vamos a ver las condiciones que Dios nos otorga para que podamos ser bendecidos por Él. Dice de otra manera que ya esa exclusividad tiene una condición. Ese favor muy específico de Dios para mi vida, para su vida, para la vida de cualquier otro, hermanos, tiene una condición. Y eso es lo que decíamos con respecto al tema. Hay una condición. Y eso es bueno que nosotros lo veamos en esta tarde por el hecho de que de esa manera podemos, diríamos, orientar mejor la vida. Al ir entendiendo los conceptos de la palabra, podemos como orientarnos y decir, esto es una cosa. Si usted por lo menos ahorita no está dormido porque después de que uno almuerza le agarra una pesadez y a veces no está escuchando nada. Pero si usted está escuchando la palabra, usted dirá, el hermano habló de una gracia común y es cierto, ¿verdad? Y ahora está hablando de que hay también una exclusividad del favor de Dios. ¿Cómo podemos entonces, dice usted,
Entonces usted se va orientando, dice, una cosa es una cosa y es otra. Y está diciendo el hermano, si es que no estamos dormidos, está diciendo que para recibir esa exclusividad de Dios, es decir, ese favor de Dios, hay una condición de parte del Señor. Y en esto, hermanos, vamos a entrar ya a lo que es los detalles. En cuanto a lo que es esa condición, lo primero que se tiene que hacer la persona es, en primer lugar, es que nosotros, hermanos, seamos parte de Dios. Dicho de otra manera, seamos personas. Eso es lo primero que vamos a ver. Que seamos personas que en nuestro caminar de nuestra vida le hayamos entregado el corazón al Señor. Es decir, eso ya es otro nivel. Eso ya es otra posición en cuanto a hablar de los favores de Dios. Por ejemplo, se necesita, en primer lugar, eso como condición, que seamos de su familia, que seamos de su pueblo, que seamos, hermanos, personas que tengamos esa categoría de hijos en primer lugar. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan cuando dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, es decir, a los que abrieron el corazón para recibirlo a él, a eso les dio, dice, potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Eso es la primera condición, aparte de que dando ese paso la persona tiene de hecho ya la salvación. Pero como estamos en la tierra y necesitamos muchas cosas dentro de la vida cotidiana, viene entonces, hermanos, esta primera condición, cuando ya nosotros entramos dentro de lo que es la familia de Dios. Por eso es importante llegar uno a, diríamos, a hacer siempre un acto examen. Vamos a ver más adelante cómo es que podemos identificarnos que sí somos personas que hemos entregado el corazón al Señor. Pero una de las condiciones para alcanzar ese favor exclusivo de Dios es lo primero que se tiene que hacer. Las personas que empecé diciendo en lo general no entienden esto, ¿verdad? Creen que decir que Dios me ayude en mi camino, que Dios me ayude con este problema, que Dios me ayude, pero ellos están recibiendo como criaturas de Dios la gracia común. Pero cuando ya pasamos de criaturas a hijos, ya es otra cosa. Ya ahí, hermanos, el panorama cambia. Por eso es que el Evangelio de Cristo es el mejor regalo que Dios pudo otorgar a los hombres mortales en esta tierra. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Evangelio de Cristo, al abrirle el corazón, nos hace parte de su familia. Y qué dignidad, imagínese usted, es que hombres mortales, personas blasfemas, personas, hermanos, de procederes malos, ahora vengan, hermanos, a llenar, diríamos, los libros del cielo como la familia de Dios. Que ahora le pertenecemos a Dios, que ahora dice Dios, ellos son mis hijos, que ahora dice Dios, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, mi familia es los que hacen la voluntad de Dios. Esos son mi madre y esos son mis hermanos, es decir, ya es otro nivel. Qué importante es que el mundo entienda estos conceptos, hermano. ¿Por qué digo que qué importante sería? Porque entonces les cambiaría el panorama. No solo estarían recibiendo los favores de Dios que Él otorga por medio de la gracia común, sino que ellos
si entregaran el corazón a Cristo, hermanos, ellos pasan a recibir, hermanos, los favores exclusivos de Dios para su pueblo. O sea que esto del evangelio no es ninguna tontera. Esto del evangelio no es, hermanos, ningún asunto que no tiene sentido. Esto del evangelio es el regalo más grande que Dios nos ha regalado, hermanos, porque nos catapulta a posiciones maravillosas. Nos lleva, hermanos, a estatus espirituales que no los podemos nosotros con esta mente concebir, hermanos. En este caso, por lo menos, si usted y yo, en este momento, usted y yo estamos conscientes que, hermanos, somos sus hijos, bueno, entonces respire profundo, respire, hermanos, y desahóguese y bote las cargas. ¿Por qué? Porque a la verdad ya no estamos en el campo de las criaturas, ya no estamos en el campo de lo común. Dicho de otra manera, no somos bastardos, ahora somos hijos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Si nosotros ya, si usted está consciente que ya le pertenece al Señor porque un día se entregó a Él, nosotros podemos, hermanos, diríamos proclamar victorias, porque el Señor ¿por qué es lo que dice? Si somos hijos, somos herederos, y si herederos, coherederos con Cristo. Entonces, si usted está consciente que usted es ya un creyente, pues importante, porque ya pasamos la puerta de lo ordinario a lo extraordinario. Que digo, de lo común a lo exclusivo. Ahora somos, yo no sé si usted se siente que es creyente, ¿verdad? Esto es un asunto de cada uno. Uno, acuérdese que en esto de decir es una cosa en cuanto a hacerlo, ¿verdad? Pero ¿quién es el que sabe eso? Dios. Y uno sabe, es como cuando, yo lo he dicho de esta manera, cuando al joven acá que está adelante le dicen, usted dice que es abogado, pero usted ni se le nota que es abogado, ni parece, ni tiene plante de abogado, pero él ha sacado el título, él ha sacado las carreras, él ha sacado las materias, él tiene un título, él puede decir soy abogado, aunque no me parezca abogado, pero soy abogado. Así es el creyente cuando dice, aunque no pareces creyente, yo soy creyente, porque un día le entregué el corazón al Señor. Uno sabe entonces, pero ¿quién es el que sabe? Lo sabe uno. El pastor no puede, hermanos, estar como diciendo si lo es o no lo es. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque esta es una experiencia muy personal de cada persona. Este asunto no es por herencia. Este es, hermanos, un impacto muy personal, muy individual. Aquí no puede entrar aspectos puramente, diríamos, de herencia. Este es un asunto yo y Dios. Entonces, si nosotros estamos conscientes que ya le abrimos el corazón a Dios, pues ya pasó de lo ordinario a lo extraordinario, ya pasó de lo común, hermanos, a lo exclusivo. Entonces vamos por buen camino. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, en este caso, hermanos, usted siéntase en paz. Entonces, yo no sé cuáles son sus problemas, porque de problemas no, digamos, siempre vamos a tener los problemas, que necesitamos que nos aumentes el sueldo, que necesitamos que
la salud, que necesitamos, hermanos, salir adelante con esas deudas, que necesitamos que la familia, que los hijos se restauren, que nuestras familias puedan, hermanos, emerger a una posición de mejora. Entonces siéntase satisfecho, en paz, porque vamos por buen camino. Porque si ya usted y yo ya le pertenecemos al Señor, la Biblia dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él va a pelear nuestra batalla, Él nos va a sacar adelante. Amén. Entonces sintámonos en paz, si es eso. Porque yo siempre he dicho, y no me cansaré de decirlo, que no confundamos. No, eso hay que, y yo lo digo con responsabilidad, sin ofender, sin querer ofender a nadie. ¿Qué quiero decir? Sin ofender, no se entienda que porque yo ando una Biblia, ya yo soy cristiano, ya soy hijo de Dios. No se entienda que porque yo hable así de Dios, que mi Dios, que usted viera que mi Dios, eso no significa, eso no prueba que yo sea hijo de Dios, ni tampoco prueba que yo sea hijo de Dios que yo me congregue lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y todos los días pasen vigilia. Tampoco eso corrobora que seamos hijos de Dios. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya, porque eso es importante irlo aclarando dentro de las congregaciones, para que nadie se haga los colochos, porque dicen: no, si ya me estoy congregando, qué bueno. Pero eso no significa que yo sea creyente, diríamos, porque el haber nacido de nuevo, el haber pasado el estatus de hijos es otra cosa. Y eso es lo que vamos a seguir viendo. Bueno, pero ya dimos el primer paso. Partamos que todos los que estamos acá. Entonces me va a decir usted: hermano, y entonces usted está poniendo en duda mi evangelio. Es decir, luego va a brincar usted, luego va a decir: cuando digo yo, supongamos que todos los que estamos acá y todos los que están allá viendo a través de las redes somos creyentes. Entonces dice usted: el hermano está hablando de suposiciones. Sí, así es. Acuérdese que entre los 12 discípulos había uno que no lo era. Acuérdese que en la iglesia de Samaria había uno, no sé si servía, pero que tampoco había recibido a Cristo, aun cuando ya se había bautizado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es decir, tenemos, hermanos, que estar dentro de la luz de la palabra. Por eso es lindo a donde a uno le van aclarando las cosas. Porque, por ejemplo, imagínense, si alguien de los que estamos escuchando, él o ella sabe que no es cristiana, que tiene rasgos de cristiano y que hace algunas cosas parecidas a cristiano, pero que no es cristiano. Eso, el predicar de esta manera y no estar generalizando, diríamos, usando de una manera forzada la fe. Yo tengo fe que ninguno de los que estamos acá dejamos de ser cristianos, sería estar forzando. Pero usted dice, cuando usted llega a la conclusión y dice: bueno, yo realmente, por eso es bueno que dentro de lo que nos enseñan nos hagan ver las realidades
Y de ahí nosotros sacamos nuestras propias conclusiones. Porque ¿de qué sirve que un pastor nos esté tirando flores, que el pastor nos esté chantajeando, que el pastor nos esté diciendo aquella hermana que está por allá, aquel hermano que está por allá es tan santa que yo veo un montón de ángeles que están sobre ella, veo una aureola? A veces son chantajeros. No, aquí no se trata de chantaje, aquí se trata de que nos hablen la palabra, porque la palabra os hará libre, dice el Señor. Aquí cuando viene la palabra es, hermanos, cuando el enfermo, por ejemplo, si el médico le dice al paciente: no, si usted está sano, usted está sano, usted está sano, y el otro se lo cree y se está muriendo, pues eso es engañarse a uno mismo, ¿verdad? Entonces por eso le digo que a veces parece incómodo esto de decir, bueno, probablemente digamos que todos somos, pero que ahí hay un probable. Entonces está cuestionando mi salvación. No, eso yo no. Cada quien examínese. Dijo Pablo: examinaos si estáis en la fe. Es necesario que cada uno se examine. ¿Por qué? Porque este asunto, hermanos, en cuanto a pertenecer a esta familia de Dios, este asunto no le compete a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi hijo, ni a mi sobrino, ni a mi tío. Este es un asunto muy mío. Este es un asunto muy personal. Este es un asunto, aquí no cabe familia. Aquí soy yo y Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Soy yo y Dios. Nadie más. Nadie más. Bueno, entonces continuemos y partamos usando siempre la palabra que todos somos creyentes. Entonces, si ya todos somos hijos, entonces estamos ya dentro de la otra esfera de la exclusividad. Exclusividad en el sentido de que ahí sí ya Dios no nos tiene en el campo de la gracia común, sino dentro de eso exclusivo, que ya somos su pueblo, que somos sus hijos. Entonces, ya estamos bien, si fuera el caso nuestro. Pero un segundo aspecto de las condiciones, hermanos, es que como hijos, vamos a ver, es aquí donde se va a ir ya descifrando el asunto. Si como hijos, hermanos, lo que va a demostrar que sí hemos nacido de nuevo, que estamos en Él, lo que va a demostrar es que vamos a permanecer en Él. Es decir, el que permanece en mí. Vamos a decirlo de esta manera. En las condiciones para que Dios me bendiga, primero debo de haber entregado mi vida al Señor. Segundo, debo de permanecer en Él. ¿Qué significa permanecer? Damos un gloria a Dios. Permanecer en Él. Permanecer en Él, pudiéramos hablar, hermanos, que sería permanecer en santidad. De un amén, los santos del Señor. Permanecer en santidad, porque sin santidad nadie me verá, dice el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Permanecer, de eso se trata, permanecer. Entonces, el verdadero creyente va a permanecer en santidad. Ya ese es un segundo paso que nos permite ya ir llenando las condiciones que Dios nos otorga en esa posición para bendecirnos. Entonces hay que estar permaneciendo en santidad. Cada persona debe de cuidar su vida espiritual, y eso es igual a permanecer en Él. Cada persona tiene que cuidarse. Cada persona tiene que, hermanos, luchar, porque ser santo, por supuesto que
no es una cosa sencilla, pero es viable porque no estamos solos. El Señor estará coadyuvando en nuestras debilidades, en nuestras tentaciones. Nos ayudará a mantenernos en santidad, nos dará dominio propio, nos dará, hermanos, convicciones. Por ejemplo, el caso de José, si lo mencionamos, el caso de José, ¿a dónde estaba José? ¿A dónde estaba José? José estaba vendido como esclavo. José ya no tenía ninguna perspectiva de liberación. José iba a morir, hermanos, de anciano, o luego que no diera utilidad al amo, lo iban a matar, lo iban a tirar como carne a los leones. José no tenía nada que perder para pecar. José debía de pecar porque no tenía nada que ganar ni nada que perder. Todo lo había perdido. Pero cuando se le presentó, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando se le presentó la tentación, hermanos, y no era una tentación pequeña, era la tentación de la carne. Se le presentó. Es algo que, hermanos, que quiebra a cualquiera. Las tentaciones emocionales, carnales, a cualquiera, hermanos, cualquier persona es seducido en la debilidad de esas tentaciones. Pero en ese momento, hermanos, antes de sucumbir, hermanos, en lo que era lo incorrecto, José se mantuvo, tuvo carácter, tuvo dominio propio y huyó del pecado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Así que cada quien vaya ahora sacando, como dice, sus conclusiones. Si hay santidad, entonces vamos entrando en santidad, vamos viendo nuestra santidad. ¿Qué significa santidad? Para que no lo veamos tan abstracto. Santidad es estas flores que están acá, pudieran estar en una vela, porque se parecen, de eso parece para vela. Pudieran estar en una vela, pero estas las apartaron, es decir, las santificaron, que es lo mismo, las apartaron para que no estuviera en una vela, sino que estuviera en un culto para la gloria de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, para que estuviera en un culto para la gloria de Dios. Esta florcita pudiera estar en el bufete o en el lugar de trabajo de un brujo, porque los brujos usan flores y pudieran estar ahí, pero a estas las apartaron para no estar en los brujos, para no estar allá donde se le ponen flores a Buda. Esta florcita no sé a dónde las compraron los hermanos, las trajeron para la iglesia, a donde se celebra culto al Dios de la gloria. Eso es, hermanos, santidad, apartado para Dios. Entonces cada quien vaya viendo si es santo o no tiene ahí su escondelerito. Si no tiene, por ejemplo, en el caso de los hombres, no tienen algún otro amorcito aparte de la mujer, de la esposa. Si no está robando por algún lado, empezando con los diezmos, porque es robo. Eso no es santidad. Porque si puse el ejemplo es aparte para los propósitos de Dios, aparte para ser obediente para Dios. Eso es la palabra santidad, ¿verdad? Para que se vea qué significa permanecer en santidad. Ya ve que se nos está poniendo bastante complicado esto. No sé si están despiertos. Cuenten un amén los que están despiertos, hermano. No sé sí, porque a veces a uno le tocan unos cultos que uno tiene que pescarse, que uno tiene que ver qué hace para no dormirse. Pero espero que esta tarde, hermanos, el Señor nos ayude. Ya voy a terminar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Entonces, en este caso, tenemos que ver qué significa permanecer. Ser santo. Santo es ya no robar.
Santo ya no es chambrear. Santo es ya no desear la mujer al prójimo. Santo es, eso es santo, apartado para Dios, apartado para este culto, esto, apartado, eso es santo. Santo es, hermanos, no tener una mente lujuriosa. Santidad es, hermanos, no vivir en un mundo de codicia. Santidad y sucesivamente, etcétera, etcétera, todo es santidad. Santidad es la honestidad. Santidad es, hermanos, dedicado para Dios. Yo les decía la vez pasada que yo conocí a un pastor que venía de ahí, de esos lugares de los prostíbulos. Salió de ahí, según probablemente andaba evangelizando, el hermanito. Salió de ahí, yo se los he dicho varias veces. Ahí por ahí, ¿verdad? Un lugar, esos lugares así de que se ponen las mujercitas así en la calle. De ahí salió ese hermano chupándose un limón. Yo no creo que será que tenía gripe, pero el punto es, hermanos, que ¿qué puede andar haciendo un santo? Esta flor ya está aquí, ya no puede estar allá en el cuarto de un brujo. Ya está apartado para Dios. ¿Qué puede andar haciendo uno que ha nacido de nuevo en el estadio viendo a todos esos que tiran patadas a la pelota? ¿Qué tienen que andar haciendo? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué tienen que andar haciendo? Hermanos, ¿qué tienen que andar haciendo allá en la disco? Las cipotas que dicen que son creyentes y que las otras les han lavado el cerebro y le dice: no seas tonta, goza la vida, y en la iglesia te vas a hacer viejita, entonces tienes que ir a bailar. ¿Qué tiene que andar haciendo una que dice ser hija de Dios en un baile? Entonces no estamos en lo que estamos. ¿Qué tiene que andar haciendo una mujer, una muchacha, enseñando sus desgracias, sus miserias? ¿Acaso no hemos nacido de nuevo? Nosotros debemos de saber el concepto de santidad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Bendito y alabado sea su nombre. Usted ve muchachitas llamadas cristianas, peladitas, desnuditas. ¿Y qué es eso? Eso es para provocar al otro, para provocar la carne del otro. Si ella está aparte y ella es santa, y no es que ande esos vestidos limpiapisos, porque tampoco es así. No. Entonces, ¿sigo o terminamos ya? Bueno, hermanos, entonces también permanecer, primero santidad. Segundo es, hermanos, vivir, permanecer en la doctrina del Señor. Usted no puede andar hablando de la Biblia sin tener doctrina. Usted, si tiene doctrina, tiene que mantenerse en la doctrina del Señor. Necesitamos la doctrina del Señor. ¿A qué se le llama doctrina? Las enseñanzas, para resumirlo en términos bíblicos, de modo que, hermanos, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Vive de acuerdo a la doctrina de la gracia, la doctrina de la misericordia, la doctrina que no es por obras, hermanos, la doctrina que está estampada, como dice Pablo a los Efesios, en la doctrina, en el fundamento de los apóstoles. Ahí tenemos que permanecer. Eso es permanecer. Usted no puede andar de norte a sur, de oriente a oriente. Nosotros no podemos andar, hermanos, buscando a dónde está la doctrina verdadera. La doctrina verdadera está en la palabra. Sin santidad nadie me verá, dice el Señor. Que se oiga un poderoso amén. Otro aspecto es, para no cansarlos,
porque esto es riquísimo, por supuesto, para no cansarle, permanecer también, llámele el estar involucrado en su servicio. Estar, hermanos, embebido en su servicio. Eso es también permanecer. El servir a Dios, como se sabe y se conoce, que no es una carga, es un privilegio. El estar uno sirviendo a Dios. Si preguntamos a cualquiera de los hermanos que tiene años de haber venido a Cristo y está involucrado en el servicio, ¿qué puedo servir, Señor? ¿Qué puedo hacer, Señor? O sea, eso es permanecer. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi poquito tiempo. Te lo dedico para que lo uses, para usarlo para tus asuntos, Señor. Aquí estoy, Señor. Eso es permanecer. Aquí estoy, Señor. Me recuerdo, la Biblia dice que el Señor Jesús, cuando se enfermó la mujer de Pedro, dice la Biblia que Pedro llevó a el Señor a que orara por ella. Pedro quería a la suegra, hermano, y tenía suegra y estaba casado. Si tiene suegra, estaba casado y ha de haber tenido hijos, porque el que está casado siempre tiene hijos. Damos un amén, iglesia. Ahora, hermano, cuando la llevó y el Señor, dice Lucas, que es uno de los evangelios nópticos, que se refiere a que como que hablan lo mismo los tres evangelios, el que es Mateo, Marcos y Lucas. Marcos da ese relato y también el Mateo, pero Lucas, como es médico, habla de la gran fiebre que tenía, es decir, ya en una evaluación médica, ¿verdad? Entonces Lucas dice una gran fiebre, la estaba a saber con cuántas temperaturas, saber qué fiebre tenía, que la estaba consumiendo a la suegra de Pedro. El Señor fue, oró por ella, la sanó, pero luego dice la palabra que la sanó. La señora empezó a servirles a ellos. Es que para eso es que nos saca Dios del mundo. Para eso Dios nos saca de las botellas. Para eso Dios nos saca de los afanes. Para que ocupemos nuestra fuerza para servicio de su obra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero ¿qué es? Si usted está ahí en ese servicio, en lo que sea, porque el servir a Dios, por ejemplo, cuando el Señor, cuando Moisés se enfrentó con Faraón, le dijo: Faraón, dice Jehová que deje salir a su pueblo para que le sirva. Para eso lo sacó Dios, para que Israel le sirviera. Mire qué complicado se nos está haciendo esto. Pero para ponerle por lo menos 3 detalles, como es permanecer, es estar en santidad. Permanecer es mantenerse en la doctrina de los apóstoles. Permanecer es, hermanos, ocupar nuestra vida en los asuntos de Dios. Cuanto más uno se puede involucrar en esto, siempre es ganancia. Siempre es ganancia. Por lo menos los hermanos que no se quieren involucrar, ahí pueden ir viendo. Ya vamos a ver más adelante. Los hermanos que siempre andan haciéndose los quites y que no puedo, que no tengo tiempo, que mucho piden, que eso es porque son haraganes, y que esas son porque no tienen oficio que hacer. Es decir, siempre buscan, hermanos, excusas para no hacer ellos. Pero el problema es que necesitamos las bendiciones de Dios. Damos un amén. Porque probablemente ahorita estás bien, pero espérate.
Ahorita tal vez estás bien con tu marido, yo no estoy profetizando, pero las cosas cambian de un momento a otro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tal vez ahorita estás bien con tu economía, pero las cosas cambian de un momento a otro. Ahorita tal vez estás bien, tus hijos te obedecen todavía, pero las cosas cambian de un momento a otro. La vida cambia de un minuto a otro. Ahorita estás sano, pero las cosas cambian de un minuto a otro. ¿Qué quiero decir con esto? Vas a tener necesidad. Y como para recibir las bendiciones de Dios hay condiciones. Y lo que vemos acá, que las condiciones en este caso es permanecer. Primero, ser su hijo, y luego de habernos entregado a Él, vivir en Él, permanecer en Él. Y permanecer, di algunos detalles como lo que acabo de decir, 3 aspectos por lo menos, si pudiéramos seguir, pero no tengo tiempo. Entonces, es ahí donde, por ejemplo, para decir algo, aquellas gentes que tienen la costumbre de ahorrar, hay gente que tiene esa costumbre de hacer su ahorrito de su sueldito, apartan ahí un poquito y después de los gastos se lo meten ahí, lo alzan ahí en algún tocolote y ahí lo meten. Viene un momento cuando no lo esperaba y se acuerda del chanchito gordo en el momento más difícil. Ahorró, no se lo comió todo el pistillo que le mandan de allá a Estados Unidos no fue a parar al campero, sino que dejó un ahorro, ¿verdad? Dejó un ahorrito. Y ese ahorrito, cuando viene, es decir, en la vida cristiana, todos estos detalles de la permanencia para recibir las bendiciones, y cuando uno se enfila en lo que es la santidad, en lo que es la doctrina, en lo que es el servicio, eso es un ahorro. Cuando viene la necesidad, dice uno, a la alcancía. En este caso, eso sería en el caso económico. Cuando viene la necesidad, uno voltea a ver para arriba, porque ya ha ahorrado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya uno ha ahorrado y le dice: Padre, mira este problema. Ah, tienes razón, hijo. Ahí es donde uno valora el ahorro. O sea que todos estos aspectos que se entienden como permanencia, para el creyente viene siendo un ahorro, no es una pérdida. Porque si usted me pregunta a mí, el tiempo que yo tengo de servirle al Señor, yo he perdido. No lo digo para vanagloria, pero yo tuve que renunciar a lo mío. Renunciar a mis proyecciones, renunciar a lo que tenía, porque Dios en su misericordia, en esa gracia común me había bendecido mucho, me dio las cosas que ahorita tengo, me las dio en el periodo de la gracia común. Eso me fue difícil para mí, hermanos. Yo lo dejé todo, pero ahora lo tengo todo. Ahora tengo más que lo todo de allá. ¿Por qué tengo el mejor ahorro? Porque cuando viene la aluvión, cuando viene el problema, entonces digo a mis ahorros espirituales y le digo: papá, aquí he estado todo este tiempo, he vivido para ti. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí estoy, Señor. Por eso es que aparte de servir, hay que servir bien. Porque a veces uno dice, ya se está involucrado en algo ahí, como anfitrión, como cualquier actividad, como servidores locales. Sirvan bien. Aprendamos a hacer las cosas bien, porque en este mundo estamos en la cuerda floja. ¿Qué significa eso? Que cuando menos se acuerda, viene el aluvión. Entonces, en este caso, fue
la permanencia de Daniel, de los jóvenes hebreos, fue esa permanencia que les permitió el auxilio de Dios, a tal grado que en qué cabeza cabe que a alguien le van a tirar carne a leones que están 8 días muertos de hambre para que hagan el show, y tiran a Daniel y no se lo comen los animales. ¿En qué cabeza cabe que esos animales es que no estaban tan débiles que no se pudieron comer a Daniel? Es que Dios no les dejó que se los comiera. Le llegó la necesidad a Daniel. Le llegó la aluvión, y cuando le llegó la aluvión, él ya había sido santo, él se había mantenido en la doctrina, él se había mantenido sirviendo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Cuando le llegó la aluvión. Pero no estamos hablando de un servidor a medias, estamos hablando de un servidor 10, porque desde jovencito no se quiso comer el plato de Faraón, de Nabucodonosor. Dijo: no, denme legumbre, yo no quiero contaminarme con las carnes de los ídolos. Esa gente estaba consciente de ser buenos ahorrantes. Ahora, David, ¿por qué David, aún siguiéndolo el rey Saúl con todo su poder, no lo pudo matar? No lo pudo matar. Ni tampoco David quiso matarlo cuando Dios se lo puso en las puras manos. ¿Por qué llegó a David hasta donde llegó? Porque permaneció en Dios. Amén. Dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Después, que dice el verso 3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No son de esos palitos, de esos hermanitos que andan medio cayéndose ya para morirse. No son esos hermanitos que andan, hermanos, todos diríamos malhumorados, que andan con ganas de tirar la toalla. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hermanos, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Eso es permanencia. Por eso le digo que esto es una belleza, escuchar la predicación de la palabra del Señor como debe de predicarse, ¿verdad? Ahora, dice el versículo número 15, el versículo número 7 del 15 de Juan. Leámoslo todos juntos. Vamos. Dice, leámoslo todo: si permanecieres, ¿qué dice? En mí, y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que quisieras y os será hecho. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Regálele ofrenda de palmas. Pedid todo. Pedid todo. Pedid todo. Yo leía algo que me quedé impresionado. Me quedé impresionado, por ejemplo, cuando aquel rey impío se enamoró de Sara. Vi que Sara ya tenía, ya era una señora probablemente ochenteña, a ver cuánto, por ahí. Pero la mantenía Dios tan bonita, la señora, que el rey se enamoró. Pues enamorado de una cipota, pero de una vieja. Pero estaba tan bonita la Sara. Pero ¿qué es lo que se echaba? Se echaba, hermanos, ¿qué diríamos?
se echaba hojas ¿de qué? Se echaba aceite de coco. No, es que cuando permanecemos en Él, hasta las arrugas se caen. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando permanecemos en Él, hermanos, las bendiciones no dejan de aparecer. Tremendo. Pues sí, usemos la lógica. Si Sara, cuando se enamoró ese rey de ella, ya era una señora más de 80 años, sin duda, porque cuando salieron de allá, Abraham tenía 75. Como cuesta entender, ¿verdad? Cómo es que Dios no es llegando a una iglesia, no es andando una Biblia, no es caminando como cristiano, porque uno aprende a ser artista. No, es permaneciendo. Esa es la condición. Cuando nosotros permanecemos, pedid todo lo que quieras y se os dará, dice la palabra del Señor. Pedid todo lo que quisieres y se os dará. Que se oiga un poderoso amén. Ahora, lo que dice el versículo número 6 de San Juan 15, dice que es tremendo esto. Dice el versículo número 6: el que en mí no permanece será echado fuera. O sea que viene un momento cuando el Señor dice: bueno, no es ni chicha ni limonada, entonces lo voy a echar afuera. El que no permanece en mí, el que no entiende que la bendición está en permanecer en mí. Ahora, dice Juan también que el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo, dice la primera carta de Juan 2:6. Cuando nosotros, sí, no, hermano, yo permanezco, entonces debemos de andar como él anduvo. No son palabritas, señores, no son apariencias. Debemos de andar como él anduvo. Dice, debemos también, dice, ahora, hijitos, dice Juan, fíjense qué tremendo esto, con esto finalizo. Primera de Juan 2:28. Ahora, hijitos, permaneced en él, para cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no seamos avergonzados. Esto trasciende todavía más allá. Porque ¿cuál es la esperanza del creyente? La esperanza, sobre todo fundamental, de un creyente es que Cristo va a venir y que nos va a llevar. Y qué esperanza más maravillosa, ¿verdad? Pero aquí dice Juan, que dicho de otra manera, que si no hay una permanencia, eso es lo que estamos leyendo en este capítulo 2 de su primera carta. Hijitos, permaneced en mí. Permanezca para cuando Él venga. Cuando dice, hijitos, permaneced en mí, para cuando Él se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no seamos avergonzados. Quiere decir, hermanos, que en cuanto a este asunto de salvación, es bien delicado también. ¿A quién es el que se va a llevar el Señor? ¿A quién es el que se va a llevar? Son la gente que permanece. Pero todos decimos que cuando está la guerra ahorita en gran apogeo allá en Europa, que son señales de la venida de Cristo, y que todo el mundo está alborotado, hay temblores por allá, hay huracanes, hay incendios en todo el mundo, todo está que herve ahora.
Y lo que eso indica, estoy a las puertas. Damos un amén. Estoy a las puertas. Cristo está a las puertas. Pero todos decimos, ay, gracias a Dios que venga y me voy. No, la Biblia dice, permanecéis, hijitos. Ahora, hijitos, permanecéis. Permanecéis, dice, en Él. Para cuando Él se manifieste, tengamos confianza para que no seamos avergonzados. Quiere decir que cuando, hermano, ahorita está a punto de que el Señor venga. No estoy exagerando. La palabra profética de Dios se ha cumplido. Si estamos viviendo tiempos ya, hermanos, tiempos ya extra. Cristo está a la puerta. De un amén los que nos vamos para el cielo. De un amén los que nos vamos con la iglesia. Pero los que se van a ir con la iglesia son los que permanecen. Los que viven para los negocios de Dios. Los que se preocupan, ¿qué le puedo dar a Dios? Mi fuerza, mis capacidades. Pero permanecer no es venir un domingo al culto. Eso no es permanecer. Eso es religión. Permanecer no es eso. Permanecer no es andar una Biblia. Permanecer no es ponerse nada. Eso no es permanecer. Entendamos esto. Yo no puedo estar predicando mentiras porque Dios me va a juzgar. Permanecer, ya le dije de alguna manera algunas ideas. ¿Qué significa permanecer? Y solo los que permanecen, dice, pidan lo que quieren, yo se los daré. Pero aparte de esto, hijitos, deben de permanecer para cuando Él venga, no vayan a salir avergonzados. ¿Cuánta gente de las que decimos estoy esperando al Señor? Son millones de gente que se van a quedar. Porque pensaron que permanecer es servir de vez en cuando a Dios. Pensaron que permanecer es ser medio santo. No es así, hermano Víctor. No va. Pensaron que permanecer es medio servir así en que sea a la brava. No. Cristo está a las puertas. Las condiciones. Dios pone condiciones para bendecirnos. Si queremos que Él nos bendiga, ajustémonos a sus condiciones y vamos a ver cosas maravillosas. Pónganse de pie. Oh, gracias a Dios.